A continuación, repasaremos cómo se forman y cómo se nombran los hidruros. Los hidruros se forman por la combinación de un elemento más el hidrógeno. Dependiendo de que el elemento que se combine con el hidrógeno sea un metal o un no metal, a los hidruros los podemos clasificar en hidruros metálicos, en hidrácidos, cuando combinemos con el hidrógeno no metales del grupo 16 y 17, o hidruros no metálicos, cuando el no metal que unamos al hidrógeno pertenezca a los grupos 13, 14 y 15. En el caso de los hidruros metálicos, nosotros lo vamos a nombrar de acuerdo al sistema de nomenclatura. En el caso de litio, cuando lo combinamos con el hidrógeno va a tener un estado de oxidación -1 y el litio tiene estado de oxidación +1. Recordemos que todas las moléculas son eléctricamente neutras, es decir, que tienen que tener el número de cargas positivas y negativas deben ser iguales. En los elementos del primer grupo y del segundo grupo de la tabla periódica, nosotros tenemos un solo estado de oxidación, +1 para el primer grupo y +2 para el segundo grupo. Entonces, la nomenclatura tradicional y de stock nos dará el nombre de hidruro de litio y para el segundo caso, hidruro de calcio. En la nomenclatura sistémica, como tenemos un solo hidrógeno, se llamará monohidruro de litio. Y en el segundo, como tenemos dos hidrógenos, se llamará dihidruro de calcio. Pero en estos casos no es tan necesario colocar los prefijos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos de quién diferenciarlos, porque tienen un solo estado de oxidación. Cuando el metal tiene más de un estado de oxidación, como por ejemplo en el caso del plomo, que tiene estado de oxidación +2 y +4, debemos diferenciarlos. Entonces, cuando tiene estado de oxidación +2, lo vamos a nombrar como dihidruro de plomo, hidruro de plomo 2, de acuerdo a la nomenclatura de Stock, y hidruro plumboso, de acuerdo a la nomenclatura tradicional. En el caso de que tengamos estado de oxidación 4, como tenemos 4 hidrógenos, lo llamaremos tetrahidruro de plomo, de acuerdo a la nomenclatura sistémica. Hidruro de plomo 4, de acuerdo a la nomenclatura de Stock, e hidruro plúmbico, por ser la mayor valencia, va a tener terminación ico. Otro grupo dentro de la clasificación de los hidruros están los hidrácidos, que se forman por la combinación de un no metal de los grupos 16 o 17 más el hidrógeno. Cuando los combinamos con el hidrógeno, vamos a tener, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, si estamos en estado gaseoso o se encuentra en solución acuosa el compuesto. Entonces van a tener diferentes nombres. Fluoruro de hidrógeno, cuando está en estado gaseoso, el flúor lleva la terminación uro y en solución acuosa se conoce como ácido fluorhídrico. Lo mismo ocurre con el bromo. Vamos a tener el no metal y el hidrógeno y el nombre será bromuro de hidrógeno cuando esté en estado gaseoso y ácido bromhídrico cuando esté en solución acuosa. En el caso del azufre, que tiene estado de oxidación -2, vamos a tener sulfuro de hidrógeno y ácido fluorhídrico. Por último, tenemos los hidruros no metálicos, que se forman por la unión de un no metal
perteneciente a los grupos 13, 14 y 15 de la tabla periódica con el hidrógeno. Dentro de estos grupos tenemos el boro, el carbono, el silicio, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Cabe destacar que en todos los casos el no metal siempre va a actuar con su menor número de oxidación. Cuando los vamos a nombrar, de acuerdo a la nomenclatura sistémica, vamos a anteponer el número, vamos a indicar el número de hidrógenos con el prefijo, en este caso, como tenemos 3 hidrógenos, lleva el prefijo tri. Luego la palabra hidruro y luego el nombre del no metal. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura sistémica, me quedaría trihidruro de boro. El nombre común o tradicional para este compuesto es borano. En el caso del carbono, como tiene 4 hidrógenos, el prefijo es tetra. Y el compuesto se va a llamar tetrahidruro de carbono. Y en la nomenclatura tradicional tiene el nombre de metano. En el caso del nitrógeno, con su menor valencia -3, tenemos 3 hidrógenos formando parte de este hidruro no metálico. Entonces, el prefijo que usamos es tri, trihidruro de nitrógeno. Sería el nombre en la nomenclatura sistémica. Y en la nomenclatura tradicional lo llamamos amoníaco. Lo mismo ocurre para el fósforo, como tiene 3 hidrógenos, lo nombraremos como trihidruro de fósforo. Y en la nomenclatura tradicional como fosfina. Cuando se reemplaza el hidrógeno de un hidrácido por un metal, obtenemos sales de hidrácido. Por ejemplo, si reemplazamos el hidrógeno en el ácido clorhídrico por un sodio, vamos a tener un compuesto que se va a llamar cloruro de sodio de acuerdo a la nomenclatura sistémica. Le damos la terminación uro al no metal y luego de el metal correspondiente. En el caso del calcio y el azufre, como tiene estado de oxidación +2, puede reemplazar a los 2 hidrógenos el calcio. En este caso, el compuesto se va a llamar sulfuro de calcio. En los dos casos, en la nomenclatura de Stock, no necesitamos diferenciar con números romanos. ¿Por qué? Porque tenemos un solo estado de oxidación. En este tenemos estado de oxidación 1 y en el segundo caso tenemos estado de oxidación 2, pero siempre un solo estado de oxidación. Cuando tenemos más de un estado de oxidación, por ejemplo, en el caso de que reemplacemos los hidrógenos por hierro, tenemos que hacer la diferenciación. Por ejemplo, tenemos hierro con estado de oxidación +2 y hierro con estado de oxidación +3. Para conservar la electroneutralidad de la molécula, nosotros vamos a tener 2 iones de yodo y 1 de hierro. El compuesto que se va a formar lo vamos a nombrar como diyoduro de hierro en la nomenclatura sistémica, porque tenemos 2 yodos. En la nomenclatura de Stock sí tenemos que hacer la diferenciación entre hierro 2 y hierro 3. Por eso a este compuesto lo llamamos yoduro de hierro 2. Y en la nomenclatura tradicional también hacemos la diferenciación entre un hierro 2 y un hierro 3. Con menor valencia tendrá la terminación oso y se llamará yoduro ferroso. En el caso de con número de oxidación +3, tendremos en la nomenclatura sistémica triyoduro de hierro. En la nomenclatura de Stock tendremos yoduro de hierro 3. Y en la nomenclatura tradicional lo llamaremos como yoduro férrico, con la terminación ico para el mayor número de oxidación. Por último, vamos a repasar los compuestos internos metálicos. Estos compuestos se forman por la combinación
de dos no metales. ¿Cómo los vamos a nombrar? Lo podemos nombrar de acuerdo a la nomenclatura sistémica o a la nomenclatura de Stock. Si utilizamos la nomenclatura sistémica, se los nombra agregando la terminación uro al no metal más electronegativo, seguido del nombre del otro no metal. Cuando usamos la nomenclatura de Stock, el elemento más electronegativo lleva la terminación uro, que en este caso sería el cloro, seguido del otro elemento no metálico, que en el caso de que este último elemento tenga más de un estado de oxidación, en la nomenclatura de Stock colocamos el estado de oxidación para diferenciarlo con números romanos. Entonces tendremos, para el primer compuesto, en la nomenclatura sistémica, lo nombraremos como tricloruro de fósforo y en la nomenclatura de Stock como cloruro de fósforo 3. En el caso del último ejemplo, tenemos el bromuro de yodo y en la nomenclatura de Stock lo llamaremos bromuro de yodo 1.